Acuérdate que se pueden grabar inclusive mensajes subliminales. Jugar con las frecuencias cerebrales les tocó vivir una etapa muy difícil porque están sobreestimulados. Así es. Y hubo un momento que yo sentía que esa pared no estaba y caminaban por detrás de mí. Hay cosas que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Una canción que nos haga recordar, llorar, unas palabras que nos den consuelo, algún sonido que nos despierte un tipo de sentimiento, pero la pregunta real es, ¿qué tan poderosos son los sonidos? Para sanar, para meditar, para transformar estados de conciencia. Y quizás para acceder a cosas que tenemos, pero que aún no conocemos o no pensamos tanto en ellas. Bienvenidos a un capítulo más de Testigos de lo Desconocido. Mi nombre es Chava Gil y hoy vamos a hablar de un tema que para algunos es ciencia, para otros son experiencias, pero para muchos es algo que aún no conocemos y puede ser un misterio. Y para ello contamos con la presencia de la gran presencia, por fin la tenemos aquí, a la terapeuta holística Vero Chairé. Muchas gracias, Chava. Bienvenida. Muchas gracias por coincidir y gracias por abordar este tema tan interesante. De verdad me encanta la forma en cómo lo presentas, porque sí es cierto. La música, los sonidos, una voz, pueden ser tan sanadores, pero también despertar emociones tan guardadas, que es maravilloso. ¿Es ciencia? Sí, está muy estudiado. ¿Es presencia? Sí, porque lo sientes. ¿Es conciencia? Porque te puede catapultar, pero es esencia. Gracias. No, gracias a ti. Pues la verdad, muy agradecido por estar aquí. Ahora sí estamos de manteles largos por tener a esta gran invitada. Pero bueno, para la gente que no te conoce, háblanos un poquito de todo porque yo sé que haces muchas cosas, conoces muchísimo. Háblanos un contexto pequeño de lo que haces. Bien, mira, me gusta llamarme terapeuta holística. ¿Por qué? Porque las terapias que hago me gusta que sean integrales. El ser humano no solo es una mente, no solo es un cuerpo. Tenemos emociones, tenemos energía, tenemos magnetismo, tenemos una conciencia, pero también tenemos una espiritualidad. Entonces, hablar de terapeuta como terapeuta holística es englobar o tratar de tocar en una sola sesión varias partes del ser. ¿Vale? Yo siempre he comentado que en el cuerpo, que es la parte más densa, es en donde se somatiza todo. Entonces, ¿qué hago? Hago varias terapias, entre ellas pues el tema que vamos a tratar hoy. Soy musicoterapeuta certificada por la Secretaría de Educación Pública en diferentes disciplinas. ¿Qué disciplinas? Instrumentos como cuencos de cuarzo, cuencos de bronce o tibetanos, como lo llaman, gong, percusiones, flauta nativa e instrumentos prehispánicos, que es los instrumentos con los que yo hago música. Pero también soy musicoterapeuta clínica, para utilizar lo que dijiste a un principio, la música que ya está hecha, la música que te mueve un recuerdo, las piezas clásicas o la música popular de forma terapéutica. Ok. Soy también masajista. Tengo certificación en varias disciplinas de masaje, porque si ya está somatizado y lo que tu cuerpo necesita es ser tocado, liberar una contractura, también puedo ayudar. Soy maestra ceremonialista,
en diferentes disciplinas, cacao, hago pues lo que ahora está muy de moda, que son las ceremonias holísticas, bodas, cumpleaños, todo esto, que es solamente darle el significado espiritual o el peso espiritual, la importancia espiritual a todo, y que todos como seres espirituales estamos compartiéndonos. Entonces tengo varias preparaciones, soy también facilitadora de temazcales, soy temazcalera certificada. ¿Por qué me ha ido llevando la vida a esto? Es en una búsqueda personal. Yo llegué a esto por una necesidad personal de sanar en ese momento algunos temas, y esto me fue fascinando. Entonces, de la mano de mi maestro, mi esposo, empecé a caminar. He tenido la fortuna de compartir con varios maestros creadores de técnica, entre ellos el maestro Madan Kataria, médico hindú, quien me certificó internacionalmente en yoga de la risa. Entonces tengo, la verdad, un caminar, pero siempre ha sido por mí, o sea, por mi sanación, por encontrarme, y después digo, esto sí funciona, y entonces puedo llevarlo, ¿no? Theta Healing, Reiki, muchas terapias, que repito, hoy me gusta más llamarme terapeuta holística, para que cuando alguien viene, confía en mí, abro mi cajita de terapias y digo, ¿qué es lo más adecuado para ti en este momento? Y pues tocando el tema de hoy, musicoterapia ha sido una de las herramientas que considero más amables, más sutiles, porque la persona no tiene que hacer absolutamente nada más que disponerse a recibir, a escuchar, y la música, las frecuencias, los sonidos lo harán todo. Entonces, ese es a grandes rasgos pues lo que hago. La música se me ha desarrollado desde niña, pues vengo de un padre baterista rock and rollero, entonces la música ya estaba presente en mi casa, pero también tengo tíos músicos formales, concertistas. Entonces en mi vida siempre la música estuvo presente. Y cuando yo encuentro el sonido de las vasijas de cuarzo, es algo que a mí literal me da un vuelco en la vida, y empiezo a buscar en dónde estudiarlo. Ok, muy bien. Cuando hablamos de sonido, ¿es solamente escuchar? Mira, el sonido obviamente pues entra por el oído. Sin embargo, eriza nuestra piel, entra por cada uno de los poros. Entonces cuando tú estás en una terapia de sonido, pues sí, efectivamente, el oído. Sin embargo, tengo una colega de mi misma generación que ella estudió porque ella trabajaba con niños sordos en una institución, y ella decía que a un principio, como estas vasijas, principalmente las de cuarzo, emiten una vibración muy elevada, ella les daba unos globos inflados para que los abrazaran y vibrara el globo, y que ellos lo sintieran. Entonces no solo es audible, se siente. Y llegó un momento en que estos niños le decían, no, el globo ya no. Ya quiero sentir. Entonces el sonido no solo es en el oído, el sonido es en el cuerpo. Y hablando de eso, ¿qué ocurre realmente en nuestro cuerpo cuando recibimos este tipo de vibraciones? Bueno, cualquier tipo de vibraciones. Bien, el sonido es justo eso, es una vibración, es una vibración que pasa por un medio, y lo primero que lo registra es el oído, pero se procesa en el cerebro. Tenemos terminaciones nerviosas en todo el cuerpo, por eso es que se siente, por eso es que la vibración, el sonido se siente. ¿Qué es lo que pasa? Depende de la frecuencia de sonido, depende del tipo de sonido, es lo que va a hacer en tu cerebro, es cómo lo va a procesar. Entonces, sonidos armoniosos te van a dar un bienestar.
sonidos estridentes te van a alterar, porque en el cerebro, se procesan y tenemos neurotransmisores y también se secretan sustancias. Y entonces o bien generas una dopamina a través del sonido o un cortisol. Entonces todo eso se procesa realmente en el cerebro. Ok. A mí me llamó mucho la atención, de todos los temas que hubiéramos podido tocar, aprovechándote de aquí, me llamó mucho la atención porque yo pienso, la mayoría, contéstame tú, la mayoría de las personas subestimamos el poder que tienen las vibraciones o los sonidos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Completamente. Fíjate que una de las inquietudes que más he tenido y algo que me lleva a cada vez responsabilizarme más de lo que hago es entender el impacto que tiene un sonido, una vibración en tu cerebro. Todos estos instrumentos que hoy en día se utilizan para relajar, yo les digo, tienen un sonido armonioso, tienen un sonido amable. Pero ya cuando sabes que tocar ciertas secuencias van a mandar un estímulo determinado a tu cerebro, viene ahí la responsabilidad de saber qué le estás mandando. No es que se escuche bonito, es qué mensaje le estás mandando a tu cuerpo, a tu cerebro, a través de esa repetición, a través de esa secuencia, a través de esas notas. Mucha gente hoy en día, eso me da miedo, honestamente, porque yo les digo, tocar un cuenco, todos lo podemos hacer, no tiene mayor técnica, aunque la vas desarrollando, pero no tiene mayor ciencia percutir, hacer que suene. Pero tocar repetidamente manda un estímulo al cerebro. ¿Y qué estás mandando? Y estoy hablando de la música que hacemos hoy, pues esto que está más de moda, ¿no? Pero una canción. Por eso yo digo, estar sobreestimulados con la música que te guste, hay que elegir muy bien de qué te nutres. Ok. Y ahorita tocamos ese tema aparte, pero antes me gustaría saber, ¿hay sonidos naturales que calman o que estresan? Sí, una frecuencia suave, un sonido suave. Uh-huh. El oído capta un rango a partir de 20 decibeles, okay, a 20 hercios. Y de ahí puede ser muy, muy amable. Entre más bajo sea, te va a mantener tranquilo, relajado. Entre más estridente, más brilloso, más brillante, más elevado sea el tono, te va a generar un estrés, porque sobreestimula el cerebro. Vuelvo a lo mismo, en el hipotálamo y la amígdala en el cerebro es en donde se juegan todas estas emociones y generación de neurotransmisores. Y entonces, ¿con qué lo estimulas? Por eso cuando escuchas estos sonidos que generalmente tienen una vibración baja, la mayoría, aunque no lo sepan, están en la escala musical, están en la cuarta. Son nivel 4 de una escala musical. Entonces, son sonidos armónicos y agradables para nuestro cerebro y obviamente para todo nuestro cuerpo. Ok. Muy bien. Y entonces a partir de eso, pues ya ustedes que estudian, pues ya generan este tipo de vibraciones, ¿verdad? Sí. Mira, te comentaba, hoy en día, pues esto está muy de moda. Y sí o sí vayas a una armonización con estos instrumentos, vas a salir relajado, porque ellos generan un bienestar solo con el escuchar esas frecuencias. Sin embargo, la diferencia entre un sonoterapeuta que toca solo instrumentos y hace sonidos armónicos, a la diferencia con un musicoterapeuta
es que yo les digo, haz de cuenta, es como hacer un concierto en cada sesión. Es dirigir el sonido de acuerdo a los registros que cada persona está teniendo en el momento. Debemos tener los musicoterapeutas una mirada panorámica entre las personas que estás haciendo una sesión, una persona, 20 personas. No puedes perder de vista los registros que te está dando cada uno para poder intencionar. Sabemos que nuestro cerebro es una máquina maravillosa, perfecta, que sí o sí te va a reaccionar de acuerdo al estímulo. El maestro de la biodescodificación, ahorita se me fue el nombre, pero te lo digo enseguida, él estudió mucho qué pasaba con las personas que tenían cáncer y estudiaba el cerebro, en dónde estaba una mancha. Había un registro de todos los que tenían cáncer, por ejemplo, las mujeres en una mama o en la otra, y la mancha cambiaba. Entonces, cuando sabes esto y sabes que el sonido impacta en el cerebro y qué notas van a impactar en que ahí diriges el sonido, ¿vale? Entonces es súper importante tener muy claro esto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Armonizarte y sentir solo una tranquilidad o quieres una terapia? Ok. Es la gran diferencia. Sí, bastante. Así es. Ok. Durante todo este tiempo que has estudiado todo este tipo de el tema, ¿qué descubrimiento has encontrado así que digas, wow? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el sonido? Yo creo que esto que te estaba compartiendo ha sido de lo más sorprendente, pero lo que también me ha llevado, repito, a una responsabilidad personal de hacerlo bien y con conciencia. Que una frecuencia puede impactar de una manera trascendental no solo tu parte emocional, sino también física. Esto a mí, esto es lo que me ha encantado, y que también puedes venir solo a relajarte, pero después de una sesión dices, me dolía la cadera, ya no me duele, me dolía el pie, ya no me duele. Esto para mí ha sido fascinante, repito, porque es saber intencionar las frecuencias para hacerle un reseteo literal al cerebro. Eso es fascinante. Sí, porque me imagino yo que, bueno, me incluyo, muchas personas pensamos o confundimos, mejor dicho, que cualquier frecuencia pues te va a sanar, ¿no? Entonces, realmente sí, como lo estás comentando, hay una diferencia y pues caemos en el error, no sé, más típico y más burdo que puede haber, decir, voy a meterme a YouTube a buscar música relajante y ya para. Entonces cometemos ese tipo de errores, ¿verdad? Entonces, fíjate que acabas de decir algo maravilloso. Yo siempre les digo, cuando me dicen, ¿puedo entrar a YouTube, puedo entrar a Spotify o a cualquier plataforma de música a buscar música relajante? A lo mejor aquí podría yo sonar un poco soberbia, sin embargo, yo digo que es responsabilidad. Yo les digo, te recomiendo, graba lo que yo hago, porque sé cómo lo hago. De las demás no puedo tener juicio, no sé cómo lo hacen, no sé qué frecuencias están tocando. Acuérdate que se pueden grabar inclusive mensajes subliminales. Jugar con las frecuencias cerebrales es súper, súper delicado. Entonces, sí, hay muchas personas honorables, mantras, todo lo que quieras, relajante. Pero no va a ser lo mismo escucharlo, no sabes quién lo hizo, con qué intención lo hizo, a que encuentres a una persona de tu confianza y que digas, yo aquí sí vengo y me dejo ir, literal. Entonces, y no es lo mismo una grabación que vivirlo, que sentirlo. Okay. Es completamente diferente.
Ahorita estabas comentando que pues dependiendo de las vibraciones es el estímulo, que se está metiendo uno, ¿no? En pocas palabras, ¿no? En cuanto a la música, ¿por qué hay gente que dice, yo me relajo, digamos, yo soy uno de ellos, me relajo con rock? Y hay otros, pero a veces tengo ganas de oír clásica y escucho mucha música clásica. A veces otro tipo de música. Y la misma música o las mismas vibraciones, hay gente que no las tolera. Por ejemplo, la música que se está usando ahorita, yo no la tolero. O sea, no puede pasar un minuto cuando yo ya estoy estresado. Pero me dicen, pero con rock sí puedes, porque te gusta. Realmente es por el gusto, no creo, ¿verdad? Es a ver, ¿por qué es? Lo dijiste, mira, la música que hoy en día está de moda, que los jóvenes escuchan, están en frecuencias bajas. ¿Qué quiere decir? Estimula, o los estímulos que mandan, generan una sobreestimulación en el primer chakra. ¿Qué quiere decir? Lo que estimulan son cuestiones primitivas y básicas de supervivencia. Ok. Por eso, esta música estimula demasiado a reaccionar, porque una de las cosas primitivas es defenderte. Uh-huh. Estimula la sexualidad. Entonces los jóvenes están desenfrenados, descubriendo, experimentando, y estas frecuencias son muy básicas, y te están sobreestimulando en eso. A los más mayorcitos eso ya no eso ya lo pasamos. Uh-huh. Eso no nos gusta, eso dices, ya pasaste esa etapa, pero para ellos está bien. ¿Me explico? En el caso que dices, yo me relajo más con rock, ¿qué es lo que pasa? El principio de musicoterapia es la música actúa por principio de resonancia. ¿Qué es lo que va a hacer? La onda más elevada, más sutil, más armónica, va a jalar y va a igualar a las más densas. Uh-huh. Si tú estás bien con el rock, quiere decir que tu vibración está arriba, entonces te sientes muy cómodo en esa curva en donde el rock está sonando. Entonces, si yo te pongo a ti algo muy bajo, muy grave, muy piano, muy lento, dices no. O sea, yo ahí me causa estrés, lejos de sentirme bien con eso que podría o que dirían que me estaría sintiendo bien, me altera. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, para ti está bien el rock, y cuando entras en esa frecuencia, puedes empezar a jugar y bajar. Okay. Para llegar a esta música. Hay gente que dice, a mí me cae muy bien. Me cae muy bien meditar con eso, estar tranquilo con eso. Sí, porque tal vez su día a día, su personalidad inclusive es más lenta, más relajada, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no lo tolero, porque vuelvo a lo mismo. O sea, si quieres meterlos en una curva, en una onda de relajación, y ellos están por acá, o sea, les va a molestar. Es como si te quisieras poner una talla menos en ropa, así de fácil. Okay. No cabes. Y poco a poco necesitas irlo haciendo para que sea amable. Por ejemplo, en una sesión que yo hago, yo les digo, cada quien llega a la cita y vienen de sus casas, de sus vidas, en diferentes momentos. A lo mejor viene el que se tomó el tiempo para llegar y viene relajado, pero viene el que al cuarto para la hora dijo, sí me da tiempo, sí voy, y llega corriendo. Viene alguien que viene en una situación, hablemos de duelo, viene alguien enojado, o sea, todo mundo viene por todos lados. Difícilmente los voy a querer meter a todos a la misma. Exacto, a la misma frecuencia. ¿Qué hago siempre? A través del sonido, hago un recorrido por todos sus chakras. Para todos, les digo yo, armonizarlos, y ya que estás armonizado tú contigo, ahora sí,
Ok. Hago una sesión de sonido para todos o de Ok. música para todos. Sí, esa era la duda, decía yo, bueno, porque entonces cómo le hacen para, pues sí, como dices, o sea, cada quien llega en diferente, ¿no? Así es. Entonces, ya entendí ahora sí. Entonces no me siento tan mal, porque no, de hecho, no puedo, no tolero la música que se escucha ahorita actualmente. Y saliéndome un poquito del tema, pero antes de que se me olvide, yo siempre me he cuestionado el tipo de ingeniería humana que están llevando con nosotros. Actualmente la tengo muy clara, pero siempre la trato de mencionar aquí en los programas. Te pregunto, ¿es parte de la ingeniería humana que no nada más la música, porque no nada más es la música, ¿no? O sea, todo el entorno de la juventud, de cómo nos quieren tener ahorita, así es como están. Por eso ahorita me suena lógico el tipo de frecuencias y vibraciones que les están metiendo, ¿verdad? Sí, yo les digo que a mí me encanta trabajar con los jóvenes y yo les digo a los jóvenes que les tocó vivir una etapa muy difícil porque están sobreestimulados. Así es. Y no sobreestimulados, están siendo direccionados a través de ese estímulo, como bien dices, para moldearlos, para dirigirlos, para pues hacer lo que ya sabemos que se hace, que es una programación hacia donde Dios quiera. Así es. Entonces, yo a los jóvenes les digo, está bien, es la moda. Y los jóvenes lo que quieren es pertenecer. Están buscando su identidad, están buscando pertenecer a un grupo, está bien. Pero date estos espacios. Por ejemplo, en las armonizaciones que yo realizo, yo les digo a los jóvenes, ven, no necesitas hacer nada, solo acuéstate. ¿Qué pasa? El sonido, las frecuencias que emitimos es como limpiar un poco esas frecuencias y después puedes irte a bailar, a brincar o hacerlo con más conciencia. Una cosa es que hagamos las cosas desde la ignorancia y la inconsciencia y solo reaccionamos al estímulo. Y otra cosa es cuando ya tenemos esta información como hoy, que ya sabemos por qué los jóvenes están tan metidos en esa frecuencia, por qué les gusta y por qué reaccionan, a cuando no lo sabían. Hoy ellos ya saben que esa música los estimula. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento que ya tienes hoy? Okay. Tal vez dices, sí me gusta, pero voy a dosificarme en la medida de que lo escucho. Entonces, sí, los jóvenes están sobreestimulados con muchas cosas, con muchísimas cosas. Entonces, es una gran responsabilidad, creo yo, como guías, como padres, como sociedad, sí, irles comentando a los chicos y aunque darles a ellos las riendas de sus vidas, pero darles la información, que ellos elijan qué quieren. Ok. Y hablando de conocimiento, ¿qué necesita una persona antes de empezar una sesión? ¿Quién es un asistente a una...? No, o sea, por ejemplo, ¿qué necesita saber una persona, cualquier persona que antes de ir a una sesión contigo? ¿Qué necesita? Mira, yo creo que lo primero que necesita es saber que lo necesita. Generarse esa necesidad de descubrirse y de conocerse. Cuando llegan conmigo, generalmente hay un previo, una charla. Muy pocas personas llegan así de primera vez, de no sabía yo ni a qué venía, pocas. Sin embargo, cuando llegan a la sesión y yo nunca los había visto, procuro hacer una entrevista rápida de cómo estás, cómo te llamas y qué te llamó a venir. Hay quien dice curiosidad y está bien. Pero entonces, repito, cuando yo hago una sesión, yo siempre tengo una vista periférica a las personas. Y cada frecuencia que yo toco, emito, observo
la reacción de las personas. Y entonces empiezo yo, les digo, es como si fuera un mismo concierto para todos, pero a ti te dedico un fragmento del concierto y a la otra persona otro fragmento y así. Que necesitan disponerse, abrirse a recibir, escuchar y decir que esta es la puerta para entrar a un mundo que es mi mundo, que no es una puerta hacia un mundo desconocido, o tal vez sí, porque que tanto me conozco. Y a través del sonido, a través de la frecuencia, a través de la musicoterapia, puede ser un gran camino, una gran puerta para el autoconocimiento. Ok. Entonces simplemente es estar dispuesto a conocerse. ¿Cómo en lo común, en el día a día, con qué expectativas llegan la mayoría de las personas? Porque ahorita lo hablábamos, ¿no? Mucha gente confunde que nada más me voy a relajar. Ahorita me decía, es rara la persona que no sabe a qué va. Pero en realidad todos van con esa intención ya o la mayoría va con la intención de sanar o relajarse. Se ha vendido mucho que a través de estas frecuencias se va a relajar. Eso es lo que quería tocar. Le di mucha vuelta, pero eso era. La verdad es de que nos han vendido mucho que a través de estas frecuencias vamos a relajarnos. Ajá. Sí, si solo está intencionado el sonido con eso. O sea, ¿cómo te explico? La gran mayoría es lo que yo te decía, ¿no? Un sonoterapeuta, pues sí, va a reunir un grupo y va a tocar sonidos para relajarlos. Un musicoterapeuta puede tener una intención más ambiciosa de qué va a ser. Ok. ¿Vale? Entonces, cuando llegan conmigo, generalmente ya saben qué hago. Ya no es ve con ella porque te vas a relajar. Ve con ella porque te va a servir. Entonces, yo siempre les digo, ven sin expectativas. Okay. Porque si pones expectativas, si yo misma pongo una expectativa sobre qué quiero, difícilmente la voy a alcanzar o podemos salir los dos pues un poquito cabizbajos si no lo logramos, ¿no? Ven sin expectativas, solamente ven con la mente, los oídos y el corazón abierto a lo que suceda. Okay. Sí, porque como lo comentábamos hace rato, muchas veces ni sabemos qué traemos. Está tan escondido que pues ni cuenta nos damos o no sabemos que ahí está y pues entonces esta es la gran diferencia. Recalcarla, ¿no? Para la mayoría de las personas que se confunde con todo esto, el recalcarles que no es lo mismo, sino que como dices, puede reparar todo un cuerpo. Y parecería que no hay una diferencia ya cuando estás en una sesión. O sea, dices, ay, pues es que también allá o acá tienen el mismo set o tienen inclusive más instrumentos. Sí, los instrumentos pueden ser los mismos cuando estamos hablando de generar música en el momento de generar sonidos en vivo. Pero la intención es la gran diferencia, ¿vale? Y esa es en donde podemos trabajar muy direccionado, pero es también en donde el riesgo está. Marcela tiene una frase maravillosa que dice, lo mejor que puede pasar es que no pase nada, ¿no? Cuando no sabemos o cuando estamos desde esa ignorancia. Pero ¿y si pasa? Quiero compartirte una situación que dentro de la experiencia, un día llega una chica a consultarme y me dice, llega a la sesión, ya había ido en otros momentos y al final de la sesión me aborda y me dice, la verdad es que tenía miedo de vivir la experiencia. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y me dijo, es que el tiempo que me desaparecí de venir contigo, estuve yendo a otro lugar. Y yo, sí, y
me convulsioné durante una sesión. Y luego, pues es que luego quise regresar, quise abordar a la chica que la facilitaba y le dijo, no, vete a revisar porque seguramente tienes epilepsia. Entonces dice, fui al médico, me dicen que no tengo nada, pero a partir de ese momento, cuando yo escucho frecuencias altas con los cuencos, me he convulsionado. Entonces yo le dije, pregúntale a ella nada más que si sabe qué frecuencias tocó. Obvio, no sabía, no le respondió. Y lo que yo voy haciendo es, si yo veo un registro, o sea, cuando tocas los instrumentos en vivo, puedes ir viendo el registro de las personas. Tenemos registros, hay quien vibra, hay quien tiene registro en los ojos, hay quien el sonido se nota que le incomoda y se mueve. Hay quien dices, puso los pies en el piso. Para nosotros todo eso es información. Okay. Y entonces dices, fue este sonido, fue coincidencia, repites la secuencia, dices, no es coincidencia. Algo hay aquí. ¿Qué hay? Es este sonido, es este. No es la frecuencia completa. Entonces, es ahí en donde yo sí quiero hacer hincapié y es la preocupación que me da pues cuando vamos a lugares que no sabemos. Yo siempre digo, investiguen muy bien a dónde se van a ir a meter. Porque hay quien lo puede hacer de verdad con toda la intención. Pero aquí no basta. Repito, en el cerebro están todas las programaciones. ¿Qué estímulos les vas a mandar? Afortunadamente esta chica, pues sí, tuvo que hacerse un montón de estudios. La fuimos llevando también con las frecuencias. Y eso fue ya un capítulo de su historia, pero en ese momento le generó eso. Entonces, no es tan, no pasa nada. Ajá. No es tan, qué rico es sentir la vibración. No, lleva una gran responsabilidad. Ok. Sí, porque mucha gente pensaría, bueno, no fue más allá, simplemente me relajó y ya, pero no, o sea, sí existe un peligro latente entonces. Sí, y no tanto peligro, sí hay un estímulo. Ajá. Y sí o sí va a haber una reacción. Una reacción, ok. O sea, y no lo veamos como un peligro y ya no quieran ir. No, sí, esto es hermoso. Ajá. Pero pregunta. Yo creo que las personas que estamos como facilitadores, tenemos que abrirnos a que alguien venga y me cuestione, ¿y dónde lo estudiaste? ¿Y cómo lo aprendiste? Sí, pregúntenos. Sí, es como ir con algún médico, ¿no? Exacto. O sea, si tú vas con el médico y no te da confianza o dices, ¿sabes qué? Vine a consultar al médico por una cuestión gástrica y resulta que el médico no es un especialista, pues a lo mejor su conocimiento llega hasta tal. Pero si yo quiero realmente un trabajo más específico, una atención más específica, pues vas a otro nivel. Así es. Entonces es súper importante de verdad que cada vez nos informemos más. Es mi responsabilidad cuidarme, que es responsabilidad de cada uno. Cuidémonos. Esto es maravilloso, sí, pero hoy en día hay una gran oferta porque hay una gran demanda. La gran mayoría queremos estar bien. Ya probamos, ya empezamos en el camino de estar bien. Pero entonces toma la responsabilidad de hacerlo bien. Y eso, créeme de verdad, que como especialistas, como facilitadores, también nos da el compromiso de especializarme y ser responsable. Okay. Para mí creo que eso es primordial. Muy bien. Para una persona común y corriente, que no, como lo decíamos hace rato, no le damos la importancia que debería de tener el sonido alrededor de nosotros. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Ahorita decías ir a un lugar, pero te referías a uno de estos lugares, ¿no? Donde se aplica la terapia, etcétera. Pero, por ejemplo, a un lugar, una fiesta, simplemente. Un concierto, una plaza llena de gente,
ahora que va a estar de moda un estadio. ¿Cómo podemos cuidarnos de vibraciones que no son en beneficio de nosotros? Aquí hay algo bien interesante. Fíjate que todo es vibración. Ajá. De hecho, en el universo, dentro de las leyes del universo, la vibración es importante. El sonido es vibración. Y la música, ¿qué es? Solamente jugar con o armonizar sonidos y silencios. Eso es. ¿Qué hago yo en el día a día? Primero, hacerme consciente e ir con esta conciencia y con esta disposición en donde me voy a compartir. Voy a ir a un concierto del artista que me gusta. Sí, pero no solo me voy a ir a desbordar. O sea, yo voy con la conciencia de que quiero disfrutar. ¿Qué voy a hacer? Quiero ir a cantar, quiero ir a divertirme. Yo me programo para eso. Okay. Ya hablando de estos temas que te encantan, el programa de lo desconocido, ¿sí sabrías que en ese tipo de conciertos drenamos energías? Y hay alguien más que se alimenta de estas energías, ¿no? Exactamente. Dice mi esposo, las oportunidades no se pierden, otros las aprovechan. La energía no se regala, alguien más la toma. Ajá. Si tú vas con esta conciencia de que ahí va a haber mucha energía disponible, yo puedo ir, programarme y decir, voy a ir a ese concierto, a ese estadio, a ese evento, a esa fiesta, a lo que quieras ir, y me voy a llenar de esta energía disponible para mí, para, si tienes un proyecto, para canalizarla en mi proyecto. Me voy a ir a recargar de energía porque he estado muy agotado estos días. O sea, el poder de la intención. ¿Con qué intención vas? Y eso es parte de cuidar nuestra energía, porque ya no vas a desbordarte solamente, sino vas con una conciencia y con una presencia y con un objetivo. Ok. Y en por ejemplo, como es un conjunto de vibraciones ahí de todo, y va de todo, esta energía me imagino que se revuelve. Uh-huh. En esa intención que tiene uno, la puedes transmutar para que no te caiga mal, vamos. Sí. O sea, tú la agarras, pero viene revuelta. Uh-huh. ¿Sí se puede, sí se transmuta? Sí, hay técnicas muy sencillas. Ajá. Yo siempre les digo, ¿no? Yo hago mucho hincapié con las personas que me consultan y les digo, para mí, algo esencial es cerrar mi día y abrir mi día. ¿Qué es decir? Cuando inicia el día, ya amaneció, ya tengo presencia, ya tengo conciencia que es un nuevo día e intenciono. Gracias, vuelvo a lo mismo, todos tenemos una parte espiritual. Gracias a quien sea tu conexión espiritual, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias, da gracias porque tienes una nueva oportunidad. Uh-huh. Y de ahí, abre tu día. Y yo siempre les digo, y cúbrete de luz. Nada que no sea en armonía y grato a la luz sale de mi sistema, pero nada que no sea grato y alineado a la luz entra a mi sistema, porque es de ida y vuelta. No Ajá. Quiere decir que solo yo soy el bueno, sí. bueno, no. Y cuando vamos a eso, si yo intenciono mi día de esa manera, yo ya traigo esa protección, ese blindaje, esa intención. Y entonces si tú vas, como me dices, se va a mezclar la energía, sí, pero yo ya di la orden, la instrucción, la programación desde el inicio de mi día, de que nada que no esté alineado a la luz puede entrar a mi sistema. Entonces, toda la energía que yo quiera nutrirme, tomar, pues primero va a pasar por la luz y solo si es para mi más alto bien, entra. Fíjate, y yo pienso que sí, es bien importante porque de repente pues no hacemos eso, no intencionamos y es donde dejamos que entre todo lo que quiera entrar y es donde nos bajamos, nos pegamos el bajón de
vibramos bajo y a veces no sabemos ni por qué, creo yo, ¿verdad? Y no sabes ni por qué pescas el dolor de cabeza, o la gente que ya habla más en su día a día de energías y dice, ay, es que se me pegó la energía de no, era Trae mala resonante. vibra. Sí, no se te pega. Simplemente estamos hablando de resonancia. Eres resonante. Y entonces si él trae la energía baja, pues ¿dónde estás tú para que la hayas sentido? Así es. Entonces yo también tengo una frase, ¿no? Les digo a ellos, aprende a vibrar alto. Cuando empiezas a vibrar alto, es como si tú te fueras por arriba del puente y abajo está el congestionamiento o el charco. Si tú te vas por abajo, te vas a ensuciar los zapatos o te vas a atorar en el tráfico. Pero si tú te vas por el puente, mira, pasas despacito, pasas ligero, no pasa nada. Aprende a vibrar alto. Si es cierto, la vida tiene curvas, nos lleva para arriba y para abajo, porque son aprendizajes. Pero si tú intencionas al iniciar tu día en luz, pues por muy mal que te haya ido en el día, pues no te fue tal vez tan mal como te hubiera ido si no lo intencionas. Así es. Entonces por eso cuando cierras tu día, gracias. Así hayas tenido un día complicado, gracias por lo que viví. Ya estoy, yo les digo, ¿no? En mi lugar seguro, en mi momento favorito, mi cama calientita, un techo seguro, mi marido por un lado que me da mucha paz. Y yo digo, gracias. Termino el día. Ok. Entonces, con esas simples frases, ¿y cuánto te lleva? Unos segundos. Uh-huh. Puedes darle un giro a tu día, a tu vida y a tu energía. Ok. Pues ahí está. Ahí está, hay que llevarlo a cabo. Yo sí lo llevo a cabo, la verdad, y siempre trato de estar lo más alto posible, ¿no? De siempre estar en el puente, porque la vida está dura y más ahorita en los tiempos que estamos pasando en general, ¿no? Sí, en general. Cambiando un poquito de tema y volviendo a lo del sonido. De repente uno se levanta o durante el día y trae pegadita una canción que quizás hace décadas que no escuchabas. Pero ahí la traes o amaneces con una tonadita o una frase, ¿Qué relación tiene el sonido con la memoria? Bien, son las mismas rutas de conexión, el almacenamiento, que es el hipotálamo. Cuando nosotros trabajamos con música grabada, nosotros hacemos una técnica que fue creada por el maestro Rolando Toro, que se llama biodanza. Se utiliza música grabada de todos los géneros, de todos los ritmos, de todas las épocas, de todos los lugares del mundo, y es una mezcla que vamos haciendo, y cada mezcla no dura más de 30 segundos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Es literal un sube y baja por las emociones. Cuando tú traes esa tonadita todo el tiempo, seguramente te va a llevar a un momento específico de tu vida. Si me dices, esa tenía décadas que no la oía, llévate a preguntar, ¿qué me recuerda? ¿En qué momento estaba? Cuando a través de estas técnicas, sobre todo biodanza, que es a través de la música y el movimiento, lo que hacemos es llegar a la emoción con la misma fuerza, intención con la que se generó. Cuando tú abres el hipotálamo, llegas a ese recuerdo, así sea un recuerdo no muy grato, un recuerdo, tal vez un duelo, algo muy importante en tu vida que te haya marcado. Como con la música se abre el hipotálamo, tenemos acceso a esa memoria, a ese recuerdo, a ese sentimiento, podemos limpiarlo y resignificarlo de una manera más amable. Ok. Entonces, eso es lo que sucede. Traes esa tonadita y empiezas a preguntar, ¿qué me trae? ¿Qué me recuerda? ¿Qué me hace sentir? Es presencia. De verdad que lo que más necesitamos en este momento es generar presencia en nosotros mismos. ¿Cómo me siento? Y antes de reaccionar, me reviso.
para poder entender qué me está pasando, comprenderlo y trascenderlo. Ok, muy bien. Dentro de tus sesiones, me imagino que hay mucho tipo de reacciones. ¿Cuáles han sido así de las más sorprendentes o raras o extrañas de que te ha tocado? Híjole, yo les digo que cada sesión es algo maravilloso. Hay alguien, por ejemplo, hay quienes me dicen, generalmente yo los acuesto, les pido que se acuesten y su cabeza queda pegada a la pared, ¿no? Porque ya están acostados. Y hay quien me llega a decir, es que hubo un momento que yo sentía que esa pared no estaba y caminaban por detrás de mí. Okay. Hay quien refiere que tuvieron contacto con seres que han trascendido o que han bajado a darles mensajes. ¿Qué es lo que sucede? La vibración es tan elevada y si volvemos a hablar que en este plano de conciencia todos somos niveles energéticos y estamos todos en el mismo plano pero en diferentes niveles energéticos, como la frecuencia del sonido que emiten los cuencos de cuarzo es muy elevada, lo que hace es te lleva a tocar, si estás dispuesto, te lleva a tocar y a rozarte con otras frecuencias en donde esos velos se rompen. Okay. Y puedes tener contactos con seres de otras dimensiones. Y eso es maravilloso. Han recibido mensajes, estaban preocupados, todavía dolidos por los duelos sobre todo, y vienen y les dan mensajes. Okay. Y en cuanto a lo físico, te decía yo, es el Dr. Hammer, hace un rato que te hablaba de la biodescodificación. El Dr. Hammer es el que hace todos estos estudios de la corteza cerebral contra los padecimientos. Resulta que otra de las cosas maravillosas, y por eso retomo al Dr. Hammer, me sucedió un caso de una chica que venía porque estaba pasando un proceso de un problema en su útero. Entonces, pues para esto yo empiezo a trabajar con las frecuencias, sonido do, cuenco de tierra, y trabajar todo lo que es su primer y segundo chakra. Y después de la sesión me dice, pero no sé qué pasó, pero en un momento sentí que como si algo se disolviera. Ok, está bien. Estaba muy próxima a una cirugía. Llega a los estudios previos, al siguiente día de la sesión, va a los estudios previos de su cirugía y le dice a su ginecóloga, espérame, es que te voy a hacer más estudios porque creo que fue un error de diagnóstico. No había esa formación, esa tumoración que le habían referido. Y ella en la sesión dijo, sentí que se disolvió. Que se disolvió. Wow. Vuelvo a lo mismo, todo es lo que le mandas al cerebro, cómo lo procesa, y por eso vuelvo a hacer hincapié en los estudios del Dr. Hammer. Uh-huh. Si en el cerebro se procesa las frecuencias, el sonido, y le das al clavo con la frecuencia, podemos tener sanación física, emocional, energética en una sola sesión de musicoterapia. Cuando hablamos de sanación en los órganos, por ejemplo, cada órgano vibra diferente y entonces ¿cómo pueden unificar, la vibración para que todo se armonice. Para que se armonice. Bueno, obviamente no todos están mal, ¿no? O sea, claro, pero sí funcionan. Esto es parte de la medicina china. La medicina china nos habla de los sistemas y cada sistema está regido por un elemento y cada elemento está regido también por una nota musical. Ok. En la medicina china y la música china, la música es pentatónica, solo son 5 tonos. Uh-huh.
En la música occidental, la música tradicional, son octavas. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, yo tengo diapasones de cuarzo. Son unas horquillas más o menos así de 40 centímetros. Y tú percutes la horquilla. Casi no se escucha. Es una vibración muy, muy, muy sutil. Pero en vez de poner acupuntura con una aguja, yo pongo la frecuencia de sonido porque tienen las mismas notas musicales. Si yo pongo en el meridiano que corresponde la frecuencia que le corresponde, armonizo el sistema. Ok. Y ya no tuve que poner la aguja. Yo le tengo miedo a las agujas, chava. O sea, a mí no me... Si me preguntan a qué eres alérgica, yo a las inyecciones. Pero una acupuntura con sonido es maravilloso. Y armonizas los sistemas. Y en la medicina china, todos los sistemas van de la mano uno con otro. Y entonces, si tú empiezas a estimular, a armonizar el sistema que esté en desequilibrio, porque yo no hablo de enfermedad, más bien es un desequilibrio. Si yo empiezo a armonizar ese sistema que está en desequilibrio, por ende los demás ya no se estresan. Y podemos hablar también de un bienestar o una salud física. Ok. Es de que interesante porque pues al fin de cuentas volvemos al inicio, ¿no? Uno va a relajarse nada más y aquí estamos conociendo más a fondo y todos los beneficios que esto conlleva. Cuando nosotros queremos liberar alguna emoción, bueno, cuando queremos liberar una emoción reprimida, pues vamos con esa intención. Pero cuando no sabemos que ahí está, por ejemplo, dice uno, ya supera el duelo. Y pues realmente no es que se haya superado, sino que se escondió. Solo salen estas, se libera solo a través de la vibración. O sea, la pregunta concreta, no necesariamente tengo que conocer qué es lo que traigo para sanar. Justo. Yo siempre les digo, ya no le pongas nombre, ya no busques. Ya salió, permite que se libere. Okay. Hay instrumentos como el gong, que es un instrumento que nosotros decimos que es un portal, abre un portal. Cuando tú percutes un gong, su onda es expansiva. Abre sí un portal de sonido y hace literal energéticamente, es abrirte. Hay gente que me dice, pues estaba yo muy bien durante toda la armonización, la iba siguiendo la sesión, pero en cuanto percutiste el gong, no sé qué pasó. Es que el gong, de hecho, para la dinastía Shaolin, y yo tengo un gong Shaolin, al gong no se le decía, no era un instrumento, era un maestro. Okay. Entonces, mi gong es una nota fa, es direccionada al corazón. Si yo percuto después de haberte ya llevado suavemente por una sesión en donde primero te armonizo, en donde después voy viendo qué necesitas y yo digo, algo hay. Bueno, percutimos el gong, se abre, se expande y sí o sí yo les digo ya con el gong, no puedes dejar nada ahí para después. Si es tu momento de sanar, si es tu momento de abrirlo, lo va a abrir. Y si no, el gong es tan amoroso, por eso hay una nota fa, que te va a dar la oportunidad de decir, sí, ya lo puedo ver, ya estoy listo para sanar. O espérame otro poquito, todavía necesito, porque también soltar los duelos no es tan fácil, porque a veces es mi forma de decir tal cual persona, situación por la que siento ese duelo, aún la siento conmigo. Entonces a veces trabajar un duelo, no cualquier persona lo quiere hacer porque no estoy lista para dejarlo ir. Ajá. ¿Vale?
Entonces sí, hay instrumentos con los que se puede trabajar los duelos, soltar eso que estaba escondidito, pero va a salir sí o sí cuando estás listo. Antes no podemos forzar algo. Ok. Muy bien. En las sesiones estas, al momento de abrir, vamos, ese portal, ¿qué es lo que sucede realmente en ese momento, cuando se abre el portal? ¿Siente la persona algo o simplemente, bueno, es que no sé cómo preguntarlo? ¿Cuál es la experiencia cuando oyes ese sonido? Hay personas que les parece, volvemos a los sonidos, estridente. Yo estaba dormido y este sonido me sacó de la relajación, de la concentración. Para otros ni siquiera es perceptible, aunque estén en el mismo momento, en la misma sesión. Es de acuerdo a cómo tú estás percibiendo. Por eso yo les digo, es una misma sesión, una misma armonización, un mismo concierto terapéutico, pero cada quien lo va a vivir de la manera que lo tenga que vivir. ¿Qué pasa? Como yo te he dicho, o sea, lo sentimos por el oído, por la piel, pero quien lo registra es el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el cerebro nos va a abrir esas bibliotecas, esos recuerdos, para los que ya esté listo. ¿Qué se siente? Sí, con el gong, sí se siente como una descarga de energía. El gong es un instrumento que de verdad sí te hace sentir ese impacto de vibración. Hay quien solo dice, ay, se sintió rico, sentí que me pasó un aire rico. Pero hay quienes desdestapa procesos. ¿Y qué haces? Después de ver eso, dices, ya me di cuenta en quién sí movió, y todavía haces una sesión para que procese lo que tiene que procesar cada uno, 5 o 10 minutos más, hasta que esa persona termina su proceso a través del sonido y podemos cerrar la sesión. El gong casi aparece en las sesiones que realizamos, ya después de la mitad de la sesión, casi para el final, porque tenemos que intencionarlo, percutirlo en el momento ideal, no de un principio. Sería demasiado agresivo emocionalmente hacerlo desde un principio. Ok. ¿Cuánto dura más o menos la sesión? ¿O es variable? Dura aproximadamente de 45 minutos a 1 hora. Se dice que por el estímulo en la vibración que tienes, con 45 minutos de una sesión y que tú solo te cierres tus ojitos a descansar, podrías estar teniendo como un sueño reparador, aunque no te hayas dormido, de una noche de 8 horas, con 45 minutos. Sin embargo, repito, las sesiones que hacemos es como hacer un pequeño concierto terapéutico y direccionarles, dedicarles a cada uno una parte de este concierto, y podemos extendernos tal vez a 1 hora, 1 hora 15, depende el número de personas en el grupo. Ajá. ¿No? Pero más o menos 45 minutos, 1 hora. Y en este tiempo las personas sí están conscientes del tiempo o a veces ni lo sienten. Sí, la mayoría dicen, yo no lo sentí, hoy se me hizo muy corto. 5 minutos y me dormí. Esa es otra pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Qué pasa si me duermo? Ajá. Y yo les digo, pues es que es lo que necesitaba tu cuerpo. Pero no quiere decir que no haya pasado nada, porque el oído es el único sentido que nunca descansa. No. Entonces, aunque tú te hayas dormido y no hayas sido consciente de todo lo que escuchaste o sucedió, no quiere decir que no pasó. Sigue pasando y sigue trabajando. Entonces yo solo les digo, obsérvate en las siguientes 24, 48, 72 horas máximo, que es lo que dura la vibración o el estado de frecuencia en nuestro cerebro.
observa qué pasa. Porque tal vez aquí solo recibiste la información y eres de los que te llevas tu tarea para hacerla en casa. Entonces obsérvate. Y yo siempre les digo, después de una sesión, estoy aquí para ti. Mándame mensaje de lo que sea que te suceda en las próximas 72 horas. ¿Y cuáles serían más o menos los patrones más significativos? Dices, obsérvate, pero ¿cuáles serían los patrones? Por ejemplo, ¿sabes qué? Me siento ansioso. ¿Ok? Hay técnicas para bajar la ansiedad. Otra vez, ¿qué sientes? ¿Sientes taquicardia? ¿Qué te genera? Es hacer un coacheo de qué se movió emocionalmente. ¿Estás teniendo recuerdos? ¿Estás teniendo qué, además de esa ansiedad, qué más tienes? ¿No? ¿Sabes qué? Pues es que yo no había podido dormir y ahora estoy muy dormilón, ¿no? Muy dormilón. Descansa. Estabas muy cansado. A veces el cuerpo lo único que necesita es descansar. Déjalo que descanse, ¿no? El caso de que comenté hace un momento, ¿no? De la chica que sintió esta sensación y que va con el médico y le dice la ginecóloga, pues ya no, creo que fue un error porque no tienes nada. O sea, obsérvate qué está pasando. A eso me refiero. Pero generalmente lo que sucede, yo les digo, les va a dar más sed. ¿Por qué? Porque por la vibración se mueven todas nuestras aguas. Okay. Entonces te va a dar más sed. Entonces es muy probable que sudes más, que estés emocional, que estés melancólico. Déjate llorar, pero hidrátate. O que cuando vayas a orinar, pues a lo mejor el olor, el color sea más subido. ¿Por qué? Porque se movieron tus aguas y te limpió. Entonces solo hidrátate. Se mueven las aguas. ¿Y ahí sí se pudiese reflejar también físicamente? Sí. Sí. Físicamente, repito, tienes esta respuesta no solo en los órganos, pero también físicamente, pues tengo sueño, parte de las reacciones. O al contrario, no sé qué me diste, me inyectaste energía, ¿no? He estado ligero, sabes que traía yo dolor en mis rodillas y ya no me duele. Okay. ¿Qué es lo que pasa? En el cerebro, repito, son con los sonidos, con los estímulos, a veces se genera mucho cortisol. Y si entraste en un estado de relajación, el cortisol va a buscar salir. Y una de las vías para salir va a ser a través de la orina. Y si lo que tenía estresada tus rodillas o los brazos, la espalda, porque traías un dolor, era el exceso de cortisol, y a través de esta sesión lo puedes liberar, obviamente que ya no te van a doler ni las rodillas ni la espalda. O sea, eso sí se refleja. Por eso es que suceden pues estos registros. Estas son terapias breves. Biodanza, todo lo que es sonido, se llaman terapias breves. ¿Qué quiere decir? Que te da resultado casi de inmediato. Casi de inmediato. Y digo casi, por eso dije 24, 48, 72 horas. O sea, tienes un cambio de conducta, se percibe en tu día a día, puedes notar el cambio. Y yo les digo, y si notas un cambio y es favorable, ya sabes por dónde es. Ok. ¿Hay alguna experiencia que ha cambiado tu forma de ver este trabajo? Bueno, me imagino que hay varias, ¿no? Pero ¿cuál sería alguna de las más? Este trabajo. Fíjate que sí, yo creo que cada una, por ejemplo, lo de la chica que refirió que había tenido las crisis convulsivas, que aunque no se desarrolló conmigo, pudimos apoyarla para transitarlo. Sí ha cambiado porque me hace a mí como facilitadora, me hace más responsable. Me hace, yo les digo, cuando alguien viene y confía en ti, a través inclusive de este programa, ya hay gente que te sigue, chava. Y lo que aquí se diga, la gente que confía en ti lo va a dar por hecho.
y si das una información errónea, ¿cuál es el impacto que puede tener esa persona que te escucha? Entonces, sí lo ha cambiado y esto me ha hecho a mí mucho más responsable. Yo hoy en día, por ejemplo, en este viaje, aquí en esta ciudad en donde estoy ahorita, alguien me preguntaba, ¿vas a dar sesiones? Y te voy a decir algo, o sea, yo dije sí quiero, pero después dije no, vengo deprisa, me hace ser más consciente de que no voy a dar algo solo por cumplir. Para poder compartir tengo que estar. Ok. Si no me habito yo y no soy congruente de lo que voy a dar, mejor no doy. Yo creo que eso es lo que me ha hecho tener mucho más conciencia del alcance que puede tener estas terapias que parecerían tan sutiles, tan amables, tan no pasa nada, pero cuando lo estudias de esta manera, tienen un gran impacto. Y una gran responsabilidad. Así es. Entonces, creo que eso es lo que me ha hecho cambiar. Esto no es un juego, esto no es moda, esto es mucho más allá. Ok. Dentro de todos los hábitos modernos, le vamos a poner, ¿cuáles pueden ser los más dañinos para nosotros? Hablando del sonido. Yo creo que no modular el volumen. Estamos, pues sí, hoy en las ciudades, la sobreestimulación y sobre todo el volumen daña nuestro órgano, el oído, que es el órgano que tiene los huesecillos más sensibles y más pequeños de todo nuestro sistema óseo. El volumen tan elevado los lleva a desgastarse, pero no solo va a dañar mi oído, volvemos a lo mismo, me sobreestimula el cerebro. Y hoy en día, la gran mayoría, hay ruido afuera, le subes más a la televisión, le subes más a tu volumen para que se oiga más tu música y nos estamos dañando. Y creo yo que eso es lo más. Ya vienes de un día sobreestimulado, estuviste todo el día en la calle, el ruido de los autos, todo lo que nos llega a tu espacio, llega a tu lugar de descanso y regálate un ratito de silencio. Okay. Creo yo que eso es lo que más nos está perjudicando en el día a día y no nos damos cuenta. Muy buen consejo. Regalarnos un poquito de paz. Sí, y de silencio. Fíjate que cuando tenemos silencio, yo creo que la gente en su mayoría le tiene mucho miedo al silencio, porque cuando estás en silencio estás contigo. Puedes percibir el sonido de tu respiración. Puedes ser capaz no solo de sentir, sino de escuchar el latido de tu corazón. ¿Qué tanto miedo tengo a estar conmigo mismo, conmigo misma? Regálátelo, es maravilloso. Sí, de hecho te iba a preguntar eso precisamente. Okay. Me ganaste. Porque ahorita hemos estado hablando de sonidos, vibraciones, pero el silencio, la contraparte, también nos cura, ¿verdad? Sí, y te decía yo, lo que es la definición en música es la combinación armónica y con un fin de sonidos y silencios. Entonces, yo les digo, hagamos que nuestra vida fluya como la música. Somos los directores de nuestra propia orquesta. Entonces, si ya tuve un día saturado de sonido, pues entonces trato yo de equilibrarlo en un momento de silencio. Cuando te metes a bañar, muchas personas estilan poner su música. Uh-huh. Y yo les digo, ¿por qué hoy no te metes a bañar sin música y disfrutas cómo cae el agua de la regadera? El sonido que hace al tocar tu piel. Y de verdad hagamos eso una música para mí. Eso nos va a dar además de paz, de tranquilidad. Nos va a ayudar a equilibrar y poder hacer música en nuestra vida.
Entonces de esta manera también pudiese ser un tipo de recomendación para las personas que constantemente viven estresadas, ¿verdad? Sí, fíjate que les va a costar un poco de trabajo lo que hablábamos hace un ratito cuando me preguntabas por qué tú podías armonizarte más con un rock que con otro. Les va a costar trabajo, pero es cuestión de hacerse un hábito y de una práctica. Okay. Empieza, si nunca has practicado el silencio, si no te gusta, empieza con 2 minutos al día de silencio. Te vas a dar cuenta que vas a ganar mucho. Y después va a ser adictivo y vas a querer más y más y más. Sí, esto es una práctica con la que puedes empezar a autorregularte. Sí, porque el silencio prácticamente lo estamos, pues ya se vuelve muy escaso, casi nulo en la vida diaria, ¿no? Y sí, es necesario, muy necesario. E inclusive hay una canción que se llama Los sonidos del silencio, ¿no? Entonces, escucha, en el silencio, yo les digo, escucha el silencio, de verdad, nunca te vas a quedar en silencio total, siempre hay un estímulo, siempre hay algo que te regala. Entonces, déjate ir, expande tus oídos, déjate ir. Y si ladra el perro, te voy a invitar a que te generes esa imagen, ¿no? Crees un panorama en tu mente en ese momento con ese silencio. ¿Qué te trae? Y si vienen pensamientos, no pasa nada, déjalos pasar. No te enganches a uno, solo súmete en el silencio y deja que suceda. Ok. Con todos estos años de experiencia y con todo este conocimiento sobre el sonido, ¿qué es el sonido actualmente para ti? ¿Qué es el sonido? Creo que es una herramienta. Ay, interesante pregunta. Sí, creo que es una herramienta que se debe usar con responsabilidad. El sonido es un mundo. El sonido son estímulos que puedes utilizar a tu favor. Creo que puedes crear cosas maravillosas con el sonido. Muy interesante, fíjate. ¿Qué te gustaría ver en los próximos años? Siempre he soñado con una humanidad en hermandad. Creo que vamos para allá. Estamos viviendo un momento muy interesante como sociedad, como humanidad. Pero creo que cada vez más somos los que nos sumamos, los que tenemos la intención de vivir en armonía. Que me gustaría que fuéramos esa maravillosa sociedad, eso que John Lennon dijo, imagina. Eso me gustaría verlo. Yo cuando era muy chica, fíjate, ya pensaba en estas cosas y yo le decía a mi padre, papá, ¿y si nos tocara vivir el fin del mundo? Y me decía mi papá, pero no todos vamos a vivir porque va a ser un colapso, ¿no? Y yo le decía, sí, pero ver la grandeza de Dios transformando esto. Y yo tenía 6 años. Hoy mi padre ya no está. Y cuando estoy viendo esta transformación de la humanidad, recuerdo esto y yo digo, pa, yo te lo decía. Entonces, ¿qué me gustaría ver? Me encantaría poder ser testigo de que lo logremos. Okay. Eso me gustaría ver. ¿Y cuál crees que es la parte que más se ignora de la mayoría de las personas con respecto a esto?
¿Respecto al sonido o respecto a...? Sí, respecto al sonido y respecto a toda esta apertura de conciencia. Creo yo que tiene mucho que ver con lo que decías hace un rato, de cómo vamos siendo estimulados y direccionados y que nos permitimos seguirnos distrayendo. Cada vez somos más los que tenemos un objetivo para llegar a una sociedad más armónica, un bienestar personal y colectivo. Pero nos seguimos distrayendo. Este es un camino, les digo yo, de valientes, de no soltarlo. Es un trabajo del día a día, contigo, para ti, que va a impactar al colectivo. Pero nos seguimos distrayendo. Es muy fácil volver a caer, volver a enfocarme o desenfocarme de ese objetivo. Entonces, creo que por ahí va esto, ¿no? Tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos. Y lo que compartía hace un rato, ¿no? Con el simple hecho de aprender o disciplinarte a abrir y cerrar tu día, estás haciendo algo por ti y va a impactar al colectivo. Okay. Ya para terminar, Vero, ¿cuál sería la lección más importante que tú empezaste con esto, como dijiste, por una búsqueda personal? Después de tanto estudio y después de todos estos años, ¿cuál sería la lección más importante que te deja todo esto? Lo dijo el maestro, la salvación es personal. Yo hago cosas por mí, para mí, que van a impactar y que van a contagiar al de al lado. No puedo cambiar a nadie. Uh-huh. Tengo que seguir yo trabajándome, tengo que seguir yo depurándome, aprendiendo, sanando, y voy a por resonancia, una vez más hablamos de sonido y hablamos de vibración, por resonancia voy a empezar a atraer y a juntarme con las personas que resuenen igual. ¿Qué es lo más impactante? Creo yo que eso, que esto es un compromiso personal, y entre más personas nos sumemos a nuestro propio compromiso personal, vamos a poder hacer lo que decía yo, que es mi sueño, esto, una sociedad, una humanidad más en armonía. Pero esto es personal, tiene que ser una búsqueda personal, tienes que comprometerte contigo y ya no traer siquiera ni pretender contagiar a la pareja, a los hijos. Somos seres de imitación, y si yo te veo bien y quiero estar bien, seguramente te voy a preguntar, chava, ¿qué estás haciendo? Y si realmente quiero estar bien genuinamente y tú me enseñas el camino, es posible que yo empiece a caminar por esa misma senda. Entonces, creo que es personal. Ok, muy bien. Ahorita lo comentabas, dando un poquito de contexto, pues vienes por muy corto tiempo aquí a Culiacán. ¿Ahorita estás radicando en Ciudad de México? Sí, ahorita he tenido que estar allá por unas cuestiones personales en Ciudad de México, y voy a estar todavía, espero ya muy corto tiempo, y voy a seguir haciendo lo que venía haciendo, viajando. Trabajamos en Ciudad de México, Ajá. Trabajamos aquí en Culiacán con sesiones, y yo les digo ya donde nos inviten. Porque también trabajamos en algunas zonas de la mancha conurbada de la Ciudad de México, a donde nos inviten, con ceremonias holísticas, con estas terapias. Hacemos terapia personal, es una terapia, no es psicológica, yo les digo terapias emocionales, porque realmente vienes con una situación existencial y termina que todo tiene un origen en las emociones, ¿no? Entonces, hacemos sesiones en donde nos encontremos. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales, teléfono, o hay algún lugar donde
Las personas, me imagino que ahorita pues ya mucha gente está interesada en conocer un poquito más esto. ¿Cómo te pueden contactar? Ok, en redes sociales tuvimos un centro holístico en Ciudad de México y están las redes sociales todavía activas. Se llama Temazcali, Facebook, Instagram, también en mi Instagram personal como Verónica Chaire, y en Facebook también. Mi número celular es el 55 35 51 85 84, y en mis estados de WhatsApp pues van a ver las publicaciones que tenemos a lo largo del mes, cuando estamos los eventos en Culiacán, cuando estamos en Ciudad de México. Y yo les digo, no, mándenme un mensaje y pregúntenme, ¿en dónde andas? Y coincidimos, la verdad es que me encanta coincidir con la gente, ¿no? Y yo siempre les digo, tú dime cuándo puedes, yo te digo en dónde estoy y vamos a coincidir así como lo hicimos hoy, ¿no? Así es. Que por cierto, te agradecemos muchísimo el haberte tomado de tu poquito tiempo, el haberte tomado eso para estar aquí. La verdad, para nosotros ha sido maravilloso el poder aprender un poquito más de una persona como tú. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, poder coincidir. Gracias por la invitación y pues gracias por el espacio que abres, por las puertas por donde nos haces mostrar a las gentes que estén interesadas pues este tipo de información, de todos los temas que tú manejas, porque en un momento en que la gente necesita, que está ávida de encontrar un camino, creo yo que lo que haces es maravilloso. Acercar a la gente información realmente que les pueda nutrir. Y así, yo les digo, pónganlo en tela de juicio todo lo que acabo de decir, solo tomen lo que les sirva y cuestionen todo lo demás. Busquen, hoy en día hay mucha información. Entonces, conmigo y con todos los facilitadores, siempre, siempre, siempre investiguen. Es su salud, es su integridad, es mi responsabilidad. Cada uno tenemos esa responsabilidad. Gracias, Chava. Muchísimas gracias nuevamente. Y a ustedes pues les pregunto, quisiera saber su opinión. ¿Creen que el sonido puede influir mucho más allá en nuestra mente, en nuestras emociones, en el bienestar de lo que imaginamos? Comparte este capítulo para las personas que crees tú que les va a servir escuchar toda esta información. Las respuestas no llegan a través de lo que vemos, muchas veces llegan a través de lo que realmente sentimos. Y recuerda que nosotros traemos los testigos, ponemos la información sobre la mesa, tú decides qué creer. Hasta la próxima.